Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecerte las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 2 de junio de 2021 y estos son nuestros titulares. El Papa ha ordenado que se investigue la actuación del cardenal Volki y de otros obispos en la diócesis de Colonia y ha mandado 2 comisarios. El cardenal Miller ha acusado a los obispos que controlan el poder en la Iglesia en Alemania de estarla llevando a una situación de herejía. El arzobispo de Denver, Monseñor Aquila, ha pedido a los obispos alemanes que recapaciten y no se aparten de la fe católica. Un grupo de obispos norteamericanos ha pedido al presidente de la conferencia que no se debata la cuestión de la comunión a los políticos abortistas. La práctica totalidad del clero de una diócesis china, incluido el obispo, ha sido arrestada y está siendo sometida a reeducación ideológica por parte de la policía. Dos comisarios pontificios investigarán el comportamiento de los obispos en la diócesis de Colonia, en relación con casos de pederastia. La Archidiócesis de Colonia anunció el viernes que el Papa Francisco ha ordenado una visita apostólica a la archidiócesis y ha nombrado al cardenal Arborelius, obispo de Estocolmo, y a Monseñor Van den Hende, obispo de Rotterdam y presidente de la Conferencia Episcopal Holandesa, como visitadores apostólicos. Durante la primera quincena de junio, los visitadores apostólicos obtendrán una imagen completa de la compleja situación pastoral en archidiócesis y al mismo tiempo sobre los posibles errores cometidos por el cardenal Felki y el arzobispo de Hamburgo, Monseñor Hesse, así como por los obispos auxiliares en el manejo de casos de abuso sexual. El cardenal Felki ha declarado que en febrero ya informó al Papa de manera exhaustiva sobre la situación. Acojo con satisfacción el hecho de que el Papa quiera obtener su propia imagen de la situación por medio de una investigación independiente y acepto las consecuencias de la visita apostólica, ha declarado. Por otro lado, el Santo Padre ha nombrado prefecto de la Congregación para el Culto Divino a Monseñor Arthur Roche, arzobispo emérito de Leeds, hasta ahora secretario de la misma congregación, que ocupaba ese cargo desde que fuera nombrado para él por Benedicto XVI. El sínodo alemán no está legitimado y los que lo dirigen están conduciendo a la Iglesia a la herejía, ha dicho el cardenal Miller, que pide al Papa que actúe. El cardenal Müller ha publicado el artículo Bendición y blasfemia, en el que condena las bendiciones de uniones homosexuales acontecidas en Alemania, pide a Roma que no guarde silencio y manifiesta su temor de que el remanente fiel en su país natal se desintegre. Lo que estamos presenciando es la negación herética de la fe católica en el sacramento del matrimonio y la negación de la verdad antropológica de que la diferencia entre hombres y mujeres expresa la voluntad de Dios en la creación, dice Müller. De ese modo, no solo pone en duda la primacía del magisterio petrino, que se basa en la revelación, sino que también cuestiona la autoridad de la propia revelación de Dios. Lo nuevo de esta teología, que vuelve al paganismo, es su impertinente insistencia en llamarse a sí misma católica, añade. El camino sinodal no está legitimado por la Constitución de la Iglesia Católica, afirma Müller, que pide al Papa que no se mantenga en silencio, porque de lo contrario, la Iglesia en Alemania se desintegrará. Por el bien de la verdad del Evangelio y de la unidad de la Iglesia, Roma no debe observar en silencio, esperando que las cosas no salgan demasiado mal, o que los alemanes puedan ser apaciguados con sutilezas tácticas y pequeñas concesiones. Necesitamos una clara declaración de principios con consecuencias prácticas. Por último, recuerda que la primacía se otorga a la Iglesia de Roma no solo por las prerrogativas de la cátedra de Pedro, de forma que cuyo ocupante podría hacer lo que quisiere, sino más bien por el grave deber del Papa que le asignó Cristo
de velar por la unidad de la Iglesia Universal en la fe revelada. El arzobispo de Denver ha escrito una extensa carta sobre la situación en Alemania y ha pedido a los obispos y a los fieles germanos que no se aparten de la fe católica. Monseñor Áquila ha advertido que el texto guía del sínodo presenta puntos de vista insostenibles sobre la Iglesia católica, resta importancia a la Iglesia como instrumento de salvación de Dios e ignora las tensiones entre la misión de la Iglesia y las actitudes mundanas. La mayoría de nosotros, fuera de Alemania, estamos al tanto a través de medios de comunicación del camino sinodal alemán y de la franqueza de algunos obispos al pedir cambios radicales en la enseñanza y la práctica de la Iglesia, dice el prelado norteamericano. Según Áquila, a pesar del aparente énfasis de la Asamblea Sinodal en el diálogo, se cree no solo competente, sino obligada a tomar decisiones vinculantes para la Iglesia, que se basan en un relato parcial y tendencioso del origen de la naturaleza del sacerdocio. En cuanto a la ordenación de mujeres, Áquila dijo que el texto cuestiona implícitamente la distinción entre el sacerdocio de los bautizados y el sacerdocio ministerial. El enfoque del texto parece calculado para socavar el carácter definitivo y permanente del sacramento del orden. Según el obispo norteamericano, parece que la Asamblea Alemana espera hacer realidad una Iglesia que, lejos de estar preparada para sufrir el desprecio del mundo por su fidelidad a Cristo, estará preeminentemente condicionada por el mundo y será cómodamente aceptada por él como una institución respetable, entre otras. La cuestión de la comunión de los políticos abortistas sigue dividiendo a los obispos norteamericanos. Un grupo ha pedido que ni siquiera se debata ese asunto. 68 obispos, de un total de más de 400, han enviado una carta al presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos para pedirle que en la próxima plenaria de junio no se someta a debate la cuestión de la comunión de los políticos católicos proabortistas. La carta ha sido firmada por 3 cardenales, los de Washington, Chicago y Boston. En ella se insta a que se detenga el trabajo del comité sobre la coherencia eucarística y a que se elimine del programa de la reunión plenaria de los obispos de junio el debate previsto sobre el tema. La reacción a la carta no se ha hecho esperar. El arzobispo de San Francisco, Monseñor Cordileone, ha sido claro. Estoy profundamente apenado por la creciente acritud pública entre los obispos y la adopción de maniobras a puerta cerrada para interferir con los procedimientos aceptados, normales y acordados de la Conferencia Episcopal. Aquellos que no quieren emitir un voto sobre la coherencia eucarística deberían estar abiertos a debatir la cuestión de forma objetiva y justa con sus hermanos obispos, en lugar de intentar desbaratar el proceso, dijo. También ha intervenido Monseñor Stika, de Knoxville, para decir que es imperativo que los obispos de los Estados Unidos tengan la capacidad de discutir la recepción por parte de los funcionarios públicos católicos, la Eucaristía. Estos funcionarios, como el presidente Biden, controlan la vida a través de la ley. El obispo y la mayor parte de los sacerdotes de una diócesis china han sido arrestados y llevados a un campo de concentración para que se sometan al Partido Comunista. Hace unos días, un gran número de policías irrumpió en la fábrica que servía de seminario de la Prefectura Apostólica de Xinjiang y detuvieron a los estudiantes y profesores. Al día siguiente fue arrestado el obispo, Monseñor Sanbeisu, que ya había sufrido arresto en otras ocasiones. La Prefectura Apostólica de Xinjiang no está reconocida por el gobierno chino. Por esta razón, todas las actividades de sacerdotes, seminaristas y fieles se consideran ilegales y criminales. Después del arresto y ante la sospecha de que algunos seminaristas hubieran logrado escapar, la policía se dedicó a recorrer la población, yendo casa por casa para encontrarlos. Si descubrían signos relacionados con la fe, como cruces o imágenes, los destruían y multaban a los propietarios. Monseñor Joseph Sang Weisu, de 63 años, fue ordenado obispo en 1991
y fue encarcelado en varias oportunidades. La prefectura apostólica de Xinjiang tiene 100.000 fieles. Nuestro tutorial de esta semana está dedicado a comentar lo que está pasando en la Iglesia tanto en Alemania como en Estados Unidos. La batalla de Alemania aún no ha terminado y ya está en pleno auge la batalla de Estados Unidos. Esta semana un cardenal y un obispo se han enfrentado abiertamente con sus colegas alemanes diciéndoles que lo que están haciendo no tienen derecho a hacerlo y que es claramente una herejía. Lo ha dicho el cardenal Miller, que además es alemán, y ha dicho que es una negación herética de la enseñanza de la Iglesia. Lo ha dicho también, de otra manera, Monseñor Áquila, arzobispo de Denver, que ha escrito una extensa, razonada carta a los obispos de Alemania diciéndoles que no intenten someter la doctrina de la Iglesia a las exigencias del mundo y que además no pueden hacerlo. Eso en cuanto a la batalla de Alemania, pero es que ha estallado la batalla de Estados Unidos. Los obispos decidieron llevar a la asamblea plenaria la cuestión de si los políticos que favorecen el aborto, entre ellos el presidente Biden, podían o no comulgar. Intervino el Vaticano, intervino Doctrina de la Fe, diciendo que si se tenía que debatir ese tema no fuera motivo de división y que en último caso se respetara el derecho de cada obispo en su diócesis. Bueno, pero ahora algo más de 60 obispos, son más de 400 en Estados Unidos, algo más de 60 obispos han escrito una carta al presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Gómez, pidiendo que se retire ese tema de la asamblea plenaria. Inmediatamente otros obispos han salido a la palestra y han dicho que eso tiene que debatirse como estaba previsto. Batalla en Alemania y batalla en Estados Unidos. Y todo gira en torno a lo mismo. Todo gira en torno a lo esencial, en torno a la Eucaristía. La cuestión empezó, es fácil recordarlo porque no hace tanto tiempo, con la Amoris Laetitia. Lo que allí se planteaba como una excepción, la posibilidad de forma excepcional de que los divorciados vueltos a casar pudieran comulgar, viendo caso por caso la posibilidad de que esto ocurriera de forma muy rara, bueno, se preveía que naturalmente esto se iba a generalizar y de hecho así ha ocurrido en muchos sitios. Comulga todo el que quiere. Bueno, después vino, siempre sobre el mismo tema, vino la invitación del presidente de los obispos alemanes a los protestantes para que comulgaran si querían comulgar. La Eucaristía siempre. Y ahora viene de nuevo la Eucaristía si los políticos abortistas que están excomulgados, comunión late sententiae, excomunión automática, si ellos pueden o no pueden comulgar. Siempre la Eucaristía en el centro. El demonio sabe bien lo que hace. La Eucaristía es el principal motivo de ataque del demonio porque es el Señor y el demonio sabe que si destruye la Eucaristía, destruye la Iglesia. Hay otras cuestiones, las bendiciones a las parejas homosexuales, que no digo que no sean importantes, pero la cuestión central donde se está librando la verdadera guerra es en torno a la Eucaristía. El respeto que merece el Señor, las condiciones que hay que tener para recibir al Señor presente de forma real en la Eucaristía. Ahora, si vamos más hasta el fondo, nos damos cuenta de que hay lo que ha dicho Monseñor Áquila, el arzobispo de Denver, de que hay otra cuestión. En realidad el problema está en la adaptación de la Iglesia al mundo. Una adaptación que se quiere hacer en nombre de la misericordia. En nombre de la misericordia tiene que comulgar el divorciado vuelto a casar. Como se decía entonces, pobrecita la mamá que llega a la comunión de su hijo y no puede comulgar. El divorciado vuelto a casar puede comulgar sin ningún problema, no un caso excepcional que hay que verlo con cuidado. No, todo el mundo que quiera puede comulgar en nombre de la misericordia. El protestante se llama hospitalidad eucarística. Bueno, puede comulgar en nombre de la misericordia el que está favoreciendo el aborto. En nombre de la misericordia. Es un concepto no solamente equivocado, sino profundamente negativo de la misericordia. Es como si dijéramos que en nombre de la misericordia el ladrón puede robar, el que golpea a las mujeres puede seguir golpeándolas o el terrorista puede seguir poniendo bombas. Eso no es misericordia. La misericordia se tiene con las personas.
Y además cuando las personas están arrepentidas. Pero la misericordia no se puede tener con el crimen, no se puede tener con el mal. Sé que esto son comparaciones que quizá son un poco exageradas, pero para entendernos. No se puede tener misericordia con el pecado. Se tiene que tener misericordia con el pecador, cuando el pecador pide perdón. Y repito, es un concepto equivocado de la misericordia que se está utilizando, yo creo que los que lo utilizan saben bien que lo están utilizando mal, se está utilizando para devaluar la doctrina, para adaptar la enseñanza de la Iglesia al mundo. Ahora bien, si esto se hace, si en nombre de la misericordia se quitan aquellas cosas del Evangelio que no interesan porque van en contra de sus objetivos, de esa adaptación de la enseñanza de la Iglesia, de la palabra de Dios al mundo, si en nombre de la misericordia se suprime aquello de el que come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo, sin estar preparado, come y bebe su propia condenación. Si eso, por ejemplo, se suprime, si se suprimen 2000 años de historia de la Iglesia, de tradición de la Iglesia, diciendo que los que lo defienden son unos rígidos que están anclados en la letra y que no están abiertos al Espíritu, si eso se suprime, pues otros decidirán que se puede suprimir, por ejemplo, aquello de tenía hambre y me has dado de comer, ven bendito de mi Padre o vete maldito de mi Padre. O que se puede suprimir lo de tomad y comed, esto es mi cuerpo. O que se puede suprimir lo de lo que hayas hecho al más pequeño a mí me lo has hecho. O se puede suprimir lo de amad a vuestros enemigos. O se puede suprimir, por ejemplo, lo de tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y si se suprime eso, porque se considera simplemente algo que tiene un significado simbólico o incluso un primado honorífico, si se suprime eso, ¿qué es lo que queda como punto de referencia, como unidad en la Iglesia? Y ahí es donde se da la paradoja. Los que están a favor de la adaptación de la Iglesia al mundo, lo ha dicho el arzobispo de Denver, los que están a favor de la adaptación de la Iglesia al mundo se presentan como los amigos del Papa y actúan impunemente en contra de las enseñanzas de la Iglesia, incluso de las enseñanzas recientes de la Iglesia, las enseñanzas recientes del propio Vaticano con el Papa Francisco al frente. Actúan impunemente, están devaluando todo, empezando por la Eucaristía y siguiendo por el papado. En cambio, los que son acusados de enemigos del Papa, acusados, no digo que lo sean, los que son acusados de enemigos del Papa son los que están defendiendo la doctrina íntegra, la Eucaristía y el papado también. Los amigos del Papa atacan el papado. Los supuestos y acusados enemigos del Papa defienden el papado. Esto es más que una guerra civil, esto ya es una esquizofrenia, esto es una locura. Y si una casa en guerra civil se derrumba, lo dijo el Señor, no digamos ya lo que sucede en una iglesia que ha entrado en una verdadera vorágine de locura y de sinsentido. No puede ser que los que estén defendiendo la adaptación de la Iglesia al mundo, de la enseñanza y de la doctrina al mundo, puedan actuar impunemente, erosionando incluso la Eucaristía y el papado. No puede ser, porque al final, si eso sucede, repito, se caerá casa tras casa. Si cae la Eucaristía y cae el papado, caerá todo. Pidamos al Señor, con humildad y con insistencia, que por favor resuelva esto cuanto antes y que se acabe cuanto antes tanto sufrimiento. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si deseas estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, puedes hacerlo en nuestra página web de noticias www.católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.